Hola a todos, el día de hoy voy a presentarles los resultados de un trabajo de revisión de literatura derivado del primer capítulo de mi tesis doctoral que se titula Una revisión y guía para describir el comportamiento vocal en aves. Las aves producen señales acústicas que son cruciales para su supervivencia diaria. Estas señales acústicas o vocalizaciones se encuentran entre las más complejas, diversas y sorprendentes del reino animal. La complejidad que manifiestan las vocalizaciones va desde la producción de vocalizaciones muy simples que se conocen como llamados, hasta vocalizaciones estructuralmente más complejas como lo son los cantos. Las aves también producen vocalizaciones estructuralmente muy variables hasta muy estereotipadas. Incluso algunas especies son capaces de imitar hasta 200 sonidos diferentes. Algunas especies producen un solo tipo de vocalización, mientras que otras pueden producir entre 100 y 400 tipos de vocalizaciones, como en el caso del censontle norteño, Mimus polyglotus. Algunas vocalizaciones pueden producirse en modalidades conocidas como solos, en donde solo vocaliza un individuo, mientras que otras especies producen duetos, en donde ambos individuos, generalmente la pareja, combinan sus vocalizaciones para producir una señal mucho más compleja. Generalmente podemos evaluar la complejidad de las vocalizaciones que producen las aves mediante la descripción de sus comportamientos vocales. La descripción de la estructura y tipo de vocalizaciones, es decir, medir sus propiedades espectrales y temporales y el tipo de vocalización, por ejemplo, si es canto, solo o dueto. También podemos cuantificar el tamaño del repertorio, es decir, la cantidad de variantes o tipos de canto o vocalizaciones que un ave puede producir. También podemos cuantificar los patrones temporales y espaciales de producción vocal, es decir, en qué momento del día o del año se producen más vocalizaciones y de qué tipo, o también si hay un sitio preferido para las aves para producir sus vocalizaciones. También podemos evaluar cómo se comparten las vocalizaciones entre los individuos que conforman una población, es decir, si comparten más cantos con sus vecinos o con sus no vecinos. Por otra parte, también podemos caracterizar la sintaxis, es decir, si las aves siguen cierto tipo de reglas para construir sus vocalizaciones. El primer paso para entender cómo ha surgido esta diversidad es describir cuantitativamente el comportamiento vocal de las especies, puesto que esto es pieza clave para análisis comparativos entre especies. Sin embargo, la falta de estandarización en los procedimientos para describir el comportamiento vocal muchas veces impone dificultades para comparar dichos comportamientos entre y dentro de las especies. Y aunque se han logrado muchos avances en este campo, hasta la fecha no se han hecho intentos de resumir los avances en este campo o disciplina. En esta revisión documentamos y analizamos los avances en el estudio del comportamiento vocal en aves. Primero analizamos las tendencias en la descripción del comportamiento vocal en aves de zonas templadas y tropicales. Después comparamos el número de estudios que describen el comportamiento vocal de ocines, subocines y no-ocines. También analizamos el número de estudios que describen el comportamiento vocal entre sexos. En la segunda parte de esta revisión, revisamos y resumimos las variables más usadas en la descripción del comportamiento vocal de acuerdo a la información biológica que posiblemente contienen. Finalmente, discutimos los pros y contras del uso de dos técnicas de grabación, las grabaciones focales y las grabaciones automatizadas, y proveemos una guía para describir el comportamiento vocal en aves. Para nuestra revisión, primero realizamos búsquedas preliminares utilizando diferentes términos y probamos 12 ecuaciones de búsqueda preliminares para saber con cuál de ellas podíamos encontrar potencialmente más artículos de comportamiento vocal. Una vez que seleccionamos la mejor ecuación, realizamos la búsqueda en dos motores de búsquedas, en Scopus y Web of Science. En la búsqueda final obtuvimos un poco más de 500 artículos y después de revisar que efectivamente fueran artículos de comportamiento vocal, retuvimos 132 artículos para su posterior análisis. Después de analizar cada artículo cuidadosamente, construimos una base de datos con variables que extrajimos de cada publicación, como por ejemplo año de la publicación, distribución de la especie focal, grupo al que pertenece la especie, sexo de los individuos focales del estudio, técnica de grabación y las variables que se describieron en cada estudio, por ejemplo, frecuencia máxima, mínima, sintaxis, duración del dueto, entre otras variables. Finalmente, para conocer si el comportamiento vocal entre zonas climáticas, grupos y sexos se está describiendo de manera homogénea, realizamos pruebas de bondad de ajuste de chi cuadrado. Como les comenté hace un momento, retuvimos 132 artículos para su análisis. La mayoría de los artículos analizados describen el comportamiento vocal de aves de zonas templadas y el número de artículos que describen algún comportamiento vocal de aves de esta zona casi duplica el número de artículos de comportamiento vocal para zonas tropicales. La prueba de chi cuadrado confirmó este patrón
El comportamiento vocal de aves de zonas templadas y zonas tropicales se publica en una proporción de aproximadamente 2 a 1 artículos por año respectivamente. Esta proporción cambió después del 2010 y la proporción de publicación de artículos de zonas templadas y tropicales aumentó a 5 a 3 respectivamente. De los 132 artículos, la mayoría de ellos describieron el comportamiento vocal de aves ocines, muy pocos artículos describieron el comportamiento vocal de subocines y un cuarto de los artículos describieron el comportamiento vocal de aves no ocines. La prueba de Chi cuadrado también confirmó estas tendencias. El comportamiento vocal de ocines, subocines y no ocines se publica en una proporción de 2.45 a 0.1 a 0.6 artículos por año respectivamente. Sin embargo, después del 2010, la proporción de artículos de comportamiento de ocines y no ocines cambió a 5 a 2 artículos por año respectivamente. La gran mayoría de los artículos analizados describieron el comportamiento vocal exclusivamente en machos. Solo un artículo describió el comportamiento vocal exclusivamente en hembras y 28 artículos describieron el comportamiento vocal de machos y hembras en un mismo artículo. La prueba de Chi cuadrado de bondad de ajuste confirmó estas notorias diferencias. Los artículos que describen el comportamiento vocal de machos, hembras, ambos sexos en un mismo paper y en los que no se reporta el sexo del ave se publican en una proporción de 2 a 0.02 a 0.7 a 0.5 artículos por año. No parece haber un cambio notorio en la tendencia en publicar el comportamiento vocal de ambos sexos o de hembras en los últimos años. La mayoría de los estudios utilizaron la técnica focal. Casi un cuarto usaron la técnica automática, unos cuantos utilizaron ambas técnicas como complementarias, otros cuantos no grabaron el comportamiento vocal y otros cuantos utilizaron cámaras de video para documentar el comportamiento vocal de los individuos. Sin embargo, la tendencia a utilizar dispositivos de grabación automática cambió después del 2013. Mientras que la tendencia a usar ambas técnicas como complementarias no ha cambiado notablemente a través del tiempo. En cuanto a las variables, documentamos 7 categorías de acuerdo a la información biológica que contienen. Dentro de estas categorías, documentamos 69 variables comúnmente usadas para describir el comportamiento vocal. La categoría más comúnmente reportada fue la de complejidad vocal, mientras que la menos reportada fue la de comportamiento de dueto. Las categorías de estructura acústica, desempeño vocal y patrones temporales de producción vocal estuvieron bien representadas en los artículos, mientras que los patrones de compartición de cantos y sintaxis no estuvieron tan bien representados. En cuanto a la guía, estamos trabajando en ella para que quede terminada y pueda ser publicada con esta revisión. En cuanto al sesgo hacia describir el comportamiento vocal de aves de clima templado, posiblemente se debe a que estudiar aves en bosques tropicales es inherentemente complicado debido a la complejidad estructural de los bosques. Por ejemplo, la densidad de la vegetación, la variedad de relieves y el clima, junto con la historia natural de las aves tropicales, hacen que sea bastante complicado seguirlas para documentar su comportamiento vocal. Otra de las razones por las que quizá existe este sesgo es debido al origen de los investigadores. Por ejemplo, los ornitólogos de zonas templadas quizás son más propensos a estudiar aves de esta zona. En cuanto al sesgo hacia describir el comportamiento vocal de ocines, quizás es resultado del hecho de que este grupo generalmente posee vocalizaciones complejas y resultado del aprendizaje, mientras que el canto de los ocines y de los no ocines y subocines es percibido como bastante simple. Además, la mayoría de las aves subocines y no ocines se distribuyen en zonas tropicales, lo que nuevamente convierte a este grupo en un grupo difícil de estudiar. Otra posible explicación es que el número de especies que conforman cada uno de los grupos no es igual, siendo los ocines el grupo con mayor número de especies que lo conforman. En cuanto hacia el sesgo para describir el comportamiento vocal de machos, se debe quizá a que el canto ha sido considerado tradicionalmente como un carácter de los machos para atraer a las hembras, lo que ha generado una falsa dicotomía de que los machos son los que producen las vocalizaciones complejas, mientras que las hembras no vocalizan o que raramente lo hacen. Además, puede ser que muchas de las especies en las que las hembras cantan son monocromáticas, por lo que son confundidas con machos y generalmente mal etiquetadas.
El predominante uso de la técnica focal para documentar el comportamiento vocal de las aves puede deberse a que permite cierta certeza en la identidad de los individuos que se graban y se analizan. Además, cuando se ejecuta correctamente, produce vocalizaciones de muy alta calidad. Esto puede resultar en descripciones de comportamiento vocal mucho más precisas. En cuanto al uso de las unidades automáticas de grabación, estas pueden ampliar la escala tanto espacial como temporal de nuestro estudio cuando se pretende, por ejemplo, estudiar los patrones de variaciones diarias y estacionales de la producción vocal. Además, no requieren demasiada experiencia para su instalación y su programación. Utilizar ambas técnicas como complementarias puede aumentar la confiabilidad de nuestro estudio de comportamiento, además de extender las escalas espaciales y temporales de nuestro estudio, aumentando así la información que podemos obtener de una descripción del comportamiento vocal. En cuanto a las variables, la categoría más reportada fue la de complejidad vocal, que comprende variables que permiten entender la evolución de las vocalizaciones. La complejidad vocal puede incrementar como resultado de la complejidad social. A pesar de la importancia de las variables para describir el comportamiento vocal, los investigadores casi siempre las miden de diferente manera y muy pocas veces las definiciones de estas variables se estandarizan. Cualquiera que sea la categoría y las variables que se pretendan describir, es importante describir los procedimientos utilizados para eso, así como estandarizar las definiciones. Esto permitirá maximizar la información obtenida de la descripción del comportamiento vocal. Agradezco al CONACYT por la beca para mis estudios de doctorado y al doctor José Antonio Santos Moreno por sus valiosos comentarios y así como a ustedes por su atención. Muchísimas gracias y procedemos a las preguntas si es que las tienen.